Consejo Municipal. Eh, Bien, hemos citado al don Rodrigo Torres, que es nuestro jefe de control interno, para que nos haga una presentación sobre su trabajo acá en el Consejo. Así que bienvenido, don Rodrigo Torres Moraga. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días, señores concejales. Agradezco que me hayan citado a esta audiencia de consejo precisamente para poder explicar ciertos informes que yo tengo que emitir. En ese sentido, ustedes ya saben que la vez anterior que hemos estado en consejo se tomó un acuerdo para que se remitieran ciertas observaciones que hace control interno al consejo municipal, además de las que se determinan por norma. Por normativa, yo tengo que enviarle al Consejo Municipal todas las representaciones, pero hay cierto tipo de observaciones internas que tienen que ver con procedimiento interno que, de acuerdo a la normativa, no se deberían enviar al Consejo, pero por un acuerdo del alcalde con el Consejo, me han solicitado que se las envíe para poder ir solucionando las temáticas antes de que generemos algún conflicto que llegue a representación. En el mismo sentido, cuando yo hago una auditoría, el informe final de la auditoría llega con copia al Consejo Municipal. En las auditorías, cuando se levanta la información, en promedio se encuentran errores de procedimiento que se van informando. En ese contexto, en la actualidad tenemos un problema, y es un problema, con la planta de tratamiento de aguas servidas. La intención de esta exposición es precisamente poder explicarle en términos sencillos al Consejo cuál es el problema desde el punto de vista legal. Acá no hay un cuestionamiento en relación al objetivo o el logro que se tiene a través de la prestación de servicio de la planta de tratamiento, sino que tiene que ver con el marco legal en el cual está aplicado tanto su administración como los gastos que se imputan a una cuenta para poder hacer las mejoras y los contratos. En ese contexto, todos tenemos claro que somos un servicio público, tenemos una normativa distinta a las prestaciones de servicio en derecho privado. Pero aún así hay cierto tipo de normativas que se aplican tanto a derecho público como a derecho privado. Todos sabemos que, por ejemplo, alguien que no tiene el título de abogado no puede comparecer en representación de otro ante un tribunal. O que alguien que no tiene el título de médico puede emitir una receta médica. O, en materia de obra, alguien que no tiene el título de arquitecto puede firmar un plano para pedir un permiso de construcción. ¿Por qué razón se requiere esos títulos para prestar ese servicio? La respuesta es sencilla, porque la ley lo exige. Eso quiere decir que hay ciertas prestaciones de servicios que por normativa exigen que se cumplan ciertos requisitos para poder prestarse. En ese sentido, en este minuto lo que nosotros estamos haciendo con la planta de tratamiento es precisamente prestar un servicio que se conoce como un servicio sanitario. Existen dos tipos de servicios sanitarios, los urbanos y los rurales. La diferencia se basa precisamente en la normativa, en el escenario que uno tiene que someterse para poder prestar ese servicio. En el urbano tenemos el decreto con fuerza de ley 382, que es del año 89, y en el rural tenemos la ley 20998, que partió del año 2016, pero se determinó que no era aplicable hasta que existiera el reglamento, y al final el reglamento terminó dictándose recién en el año 2020. Pero la normativa está promulgada desde el año 2016. Ahora, existiendo esa normativa, existe institución que verifica que si se cumple o no se cumple la normativa. En el urbano tenemos la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En el rural tenemos este organismo NADA, que es una subdirección de servicios sanitarios rurales. En eso estamos todos claros. O sea, tenemos un servicio y existen dos tipos de normativas distintas. La pregunta es, ¿cuál es la normativa que tenemos que aplicar? En esto, para no ser yo el que habla, prefiero que hable quien es mi superior técnico en relación a cómo se aplica la normativa. Tanto desde el punto de vista material, efectivamente lo que aquí se hace es aplicación de recursos públicos para poder alcanzar una finalidad pública que es satisfacer una necesidad. Eso se llama servicio público. Por lo tanto, ahí surge la pregunta, y esa fue la pregunta que nos llevó a avanzar en este desarrollo jurisprudencial en la Contraloría, y es, bueno, si lo que se hace allí es público, es satisfacer una necesidad pública, si lo que se hace ahí es aplicar recursos públicos, sea porque vienen de nivel central,
estatal, sea porque vienen de subvenciones o recursos que traspasa la propia municipalidad. ¿Cuál es la normativa que se aplica? En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que saber para saber cuál es la normativa que se aplica? ¿Qué es lo que es el plano urbano y dónde termina el límite urbano? Esa es nuestra comuna. Ese es el plano urbano de ahora. La pregunta es, desde que partimos con el servicio de agua potable, ¿cuál era el plano urbano de la comuna? Si nos vamos al pasado, llegamos al año 1946, a través de la resolución 2526, se señala, fija límites urbanos de las poblaciones de Quilleco y Antuco, de las comunas de Quilleco, provincia del Biobío. Ahí es donde nos dice cuáles eran los límites urbanos. Los límites urbanos, de acuerdo a la descripción, parten en la zona norte con José Miguel Carrera, en la zona sur por Arturo Prat, Calixto Padilla, y oeste tiene ciertas variaciones, por lo cual ese era el plano urbano de la comuna en el año 46. Lo que pasa es que la norma se dictó poco antes, pero eso era el plano urbano. Entonces, tenemos que saber que cuando se autorizó en este minuto la cooperativa de agua potable, que fue en el año 69, ya existía un límite urbano en la comuna. Por lo que podríamos determinar que se aplica la normativa que se dictó precisamente para la prestación de servicios en plano urbano. En ese sentido, nuestra ley es clara. Se puede seguir manteniendo las prestaciones de servicio que estaban anterior al año 89. ¿Por qué? Porque la normativa no tiene efecto retroactivo. La normativa no viaja en el tiempo, la normativa no puede prohibir algo que ya se estaba haciendo porque cambió la norma, sino que pone requisitos distintos. Y el artículo primero transitorio señala claramente que las concesiones y prestaciones de servicios sanitarios que a la fecha de publicación de esta ley se encuentran prestando dichos servicios mantendrán o en su caso adquirirán de pleno derecho el carácter de concesionaria. O sea, si existía la prestación de servicio, que era entregar agua potable, ahora tiene una concesión de agua potable. En ese sentido, se discutió en su minuto, precisamente cuando se aplicó esta normativa, qué pasaba con las municipalidades, que no es nuestro caso específico, pero habían municipalidades que ellos prestaban el servicio de agua potable cuando se dictó esta normativa en el plano urbano, y la normativa decía, oigan, ustedes tienen que ser sociedades anónimas con solo este fin. Y las municipalidades dijeron, no, pero nosotros somos un servicio público. ¿Cómo logramos esta concesión? La normativa, como lo mostré antes, lo señalaba. Pero la gracia que tiene esta resolución de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, si ven el párrafo segundo del punto 7, señala claramente que se estaría en abierta contradicción, si es que tuviera el agua potable como sociedad anónima y el alcantarillado como servicio público, se estaría abiertamente en contradicción con las disposiciones del inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley del Ministerio de Obras Públicas, 382, lo que estábamos viendo recién, y el artículo 12 del decreto supremo 121 de 1991, que es el reglamento, que determina categóricamente que los servicios de distribución de agua potable y reconducción de agua servida se deben conceder de forma conjunta en una sola concesión. ¿Qué significa esto? Que no puede haber una concesión de distribución de agua aparte de una concesión de alcantarillado, por lo que no pueden haber dos instituciones prestando los servicios de forma distinta. Si existe una cooperativa con concesión de agua potable, esa cooperativa con esa concesión se entiende que tiene la concesión de alcantarillado, por lo cual no podrían haber dos servicios. Ahora bien, teniendo claro que esta es una aplicación de normativa en relación a que exista un plano urbano y que la aplicación de la normativa se diera precisamente a ese tipo de servicio, el reglamento de los servicios sanitarios rurales tomó la misma idea.
Y tomó la misma idea porque tiene su lógica. No puede un servicio estar cobrando por otorgar agua potable sin que en la misma situación sepa dónde va a terminar esa agua potable. Entonces sería muy extraño que hubieran dos servicios, uno con agua potable sin saber dónde cae el agua potable y otro que prestará el servicio del procedimiento del agua de alcantarillado. Ese es el problema inicial que tenemos con la planta de tratamiento de agua servida. Eso quiere decir el escenario de la forma de prestar el servicio. Ahora bien, teniendo claro eso, que es en relación a forma, en relación a cómo se ocupan los recursos, tenemos que empezar a entender que nuestra normativa, al igual que la de derecho privado, vuelvo al tema, tiene ciertas regulaciones para el uso de recursos. Por ejemplo, si en mi contabilidad como empresario quiero rebajar de mi utilidad de una inversión que hice en el negocio, tengo que tener acreditada esa inversión del negocio y depreciarla anualmente para saber cuánto es lo que me quitan de mi utilidad y cuánto es lo que tengo que pagar de impuestos. Nosotros como servicio público no pagamos impuestos, pero nuestros recursos son de todos. O sea, si el de derecho privado ocupa este tipo de herramientas para rebajar su tributación, es porque él pierde plata. Si nosotros no utilizamos bien los recursos, no somos nosotros los que perdemos plata, es toda la comunidad la que pierde plata. Entonces, en ese sentido... Desde la mirada de la Contraloría, la mirada es bien sencilla. Es donde hay recursos públicos y donde hay un fin público, lo que tiene que haber es un control público. Y allí está el rol que cumple la Contraloría. Por eso nosotros queremos desmitificar de que cuando uno se rige por normas del derecho privado, en realidad tiene más flexibilidad o en realidad tiene mayor eficacia. En realidad la práctica no demuestra eso. Tenemos muchos ejemplos, no voy a dar un ejemplo en concreto, pero tenemos muchos ejemplos de muchas instituciones o incluso de empresas públicas que, rigiéndose por el derecho privado, no dan mayor certeza, no dan mayor transparencia y mucho menos dan mayor eficacia de aquello que están. En derecho público iba a decir, por eso corto el video. Esa es mi función. Mi función dentro del sistema interno municipal es llevar el control de casi las bases por las cuales se están ocurriendo los recursos están bajo la legalidad, no en relación al mérito de esa inversión. O sea, yo no puedo cuestionar si es buena o mala decisión. Lo que yo tengo que informar es que los recursos que están ocupados no están destinados para eso. En ese contexto, esto partió el año 2018, cuando recién se hizo la entrega de la planta de tratamiento de agua servida. Este humilde servidor presentó un informe que señala claramente que en las condiciones consultadas se hace necesario realizar un análisis pormenorizado de los gastos, determinar los recursos a utilizar, la forma de la prestación de servicio y la normativa del cobro. O sea, teníamos que hacer un análisis, estamos hablando del año 2018, de cómo nosotros podíamos mantener ese servicio mientras se entregaba en concesión o mientras se otorgaba al que tenía en su minuto el servicio de agua potable. Posteriormente a eso, estamos ya en el año 2022, cuando se hizo una auditoría en relación a la temática de la planta de tratamiento, que fue enviada a los concejales, por eso aparece el respaldo del correo electrónico, el 7 de febrero del año 2022, eso quiere decir al principio del año calendario y precisamente del año presupuestario, del año 2022, y se señaló claramente que teníamos un problema de legalidad, lo que le expliqué hace un par de minutos atrás, y un problema de imputaciones. ¿Y por qué tenemos un problema de imputaciones? Porque si ustedes se dan cuenta, los decretos de pago con los que pagamos los servicios que estamos o los arreglos de la planta de tratamiento están imputados a la cuenta 2401-999. El subtítulo 24, si ustedes se dan cuenta, las observaciones van en relación a eso. El subtítulo 24 se entiende de acuerdo a la normativa que está determinado para entregas de dinero que no prestan la contraprestación en bien o servicio. O sea, no es que se esté pagando algo.
no se paga algo. Esa cuenta nosotros la ocupamos para dar subvenciones, para dar aporte de acuerdo a un convenio o para ayudas sociales. O sea, tenemos los recursos para cumplir con un servicio público, pero que no tiene una contrapartida. O sea, no estamos pagando a alguien a honorario, no estamos pagando a alguien que arregló algo, no estamos pagando luz, no hay contrapartida. En ese contexto, si ustedes se dan cuenta, cuando habla de que se traspasa 24, ítem 01, al sector privado, las transferencias directas a personas, transferencias a instituciones del sector privado y transferencias a clubes sociales. O sea, está hablando de ese tipo de transferencia donde, si bien es cierto, es para colaborar con un bien social, no tienen contrapartida. No estoy pagando un servicio. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿cuál es el problema si es un tema de cuenta? El problema es que nosotros tenemos que informar, porque como esas cuentas no tienen contrapartida, se entiende que se tiene que verificar que si la administración de esas cuentas está de forma correcta, y como no hay una factura para determinar la forma correcta, Contraloría nos pide que informemos cómo ocupamos el subtítulo 21, ítem 01. Ahora bien, acá vimos el tema de por qué está la observación en relación al ítem que se está imputando. Creo que queda claro cuál es el problema del ítem que se está imputando. Ahora, aparte del problema del ítem que se está imputando, hay una problemática de la inversión. ¿Por qué? Porque tenemos un bien municipal que no está ingresado a nuestros bienes, o sea, no está valorado, no sabemos cuánto en nuestro patrimonio vale eso. Y como no sabemos cuánto en nuestro patrimonio vale eso, no sabemos cómo se mejora o cómo se perjudica o cómo se deprecia, cuánto deja de costar o con qué inversiones cuánto vuelve a costar o cuánto sube. Eso desde el año 2020 es obligatorio, y es obligatorio por la NICS SP. La normativa partió el año 2020. Si ustedes quieren tener más antecedentes de esta normativa, ¿se acuerdan que para la pandemia hice un canal donde se exponían las temáticas de nuestra administración, precisamente para que los funcionarios pudieran hacer consultas? Eso está en YouTube, lo buscan por Introducción a la NICS de Control Municipal de Antuco, y va a estar una explicación de cómo se generaron las NICS. Pero, para no ser yo el que habla, Contraloría lo dice así. Evolucionando en su globalización, así como hace más de una década el sector privado emigró de su normativa contable propia de cada país a las IFRS, también lo ha hecho el sector público en la gran mayoría de los países. Y Chile no puede quedarse atrás en este proceso. ¿Y cómo comenzó en Chile el proceso? Bueno, comenzó el año 2010, aplicable en el sector público, una fase de diseño que duró 5 años. 5 años donde se analizaron cada una de las normativas de las NIC, SP, EBID, IRSAMBI, y se trató de ver cómo esa normativa es aplicable a nuestro país. Se analizaron cuáles son los criterios que hay que tomar. Se analizó en conjunto con el Banco Mundial, y este proceso finalizó con la emisión de la Resolución 16 el año 2015, cuya aplicación comenzó a ser a partir del 1 de enero del año 2016. Posteriormente le tocó el turno al sector municipal, donde el año 2018 comenzó su propia fase de diseño en base a la Resolución 16 y a las actualizaciones de la normativa desde su emisión de la resolución del año 2015 hasta la fecha que era el año 2020, este año, donde se emitió la resolución número 3 de aplicación a partir del 1 de enero del año 2021 para el sector municipal. Por lo tanto, Chile lleva 10 años como país, nuestra Contraloría, analizando los cambios normativos. Primero partimos con el sector público y posteriormente con el sector municipal. Se tiene que tener claro, esta normativa lo que busca es blanquear cuál es el patrimonio de una institución. ¿Qué significa eso? Saber cuánto dinero tienen circulante y cuánto tienen en relación a activos fijos. ¿Qué es el activo fijo? Los bienes muebles o inmuebles que no se
caen o se siguen ocupando en el mismo año. Eso es un activo fijo. ¿Cómo se van valorando? Se van valorando por etapas y se van generando de acuerdo a las depreciaciones que van en los años siguientes. Así, en la temática de los bienes raíces, Contraloría incluso dio la instrucción de cómo se hace cuando lo teníamos antes de la aplicación de la norma. Unos ejemplos que están en la guía de regularización y en la guía son los mismos ejemplos que tenemos en la guía de regularización, pero donde vamos a ver si estos ajustes van a la apertura o son un movimiento económico y podrían no necesitar el oficio de Contraloría. El ejemplo del caso 1 de la guía dice que incorporar en la contabilidad bienes inmuebles de los cuales no es posible acreditar la fecha de adquisición y monto. Entonces tenemos que la Municipalidad Valle y Cordillera posee un inmueble destinado al uso del departamento aseo y ornato de la comuna, el que no se encuentra registrado contablemente y del cual no se posee información respecto de la fecha y precio de adquisición. Recuerden que si no tienen el valor de adquisición, se debe de reconocer al valor del avalúo fiscal vigente al momento de su contabilización y aplicaría el dictamen 80.627 del 2014, entre otros. Recuerden que también hay que contabilizar separadamente lo que son los terrenos y las edificaciones y que según la nueva resolución número 3 solamente debemos de depreciar mensualmente las edificaciones, ¿ya? Debido a que los terrenos no se deprecian. Lo que hay que entender en esta materia es que cuando uno tiene un inmueble, el inmueble, tiene dos etapas dentro de nuestra contabilidad. Uno es el terreno. Los terrenos son inversiones en promedio dentro de nuestra economía, o sea, no pierden valor. Pero la estructura que está sobre el terreno pierde valor. Y pierde valor por mal uso, por falta de mantenimiento, por un caso fortuito, una fuerza mayor, se quema, pierden valor. Por lo cual se contabilizan de manera distinta. Si tenemos un terreno donde pusimos una planta de tratamiento encima, necesitamos saber cuánto es el valor del terreno y cuánto es el valor de la estructura. Y cuando hacemos un gasto en la estructura, tenemos que saber por qué estamos haciendo ese gasto en esa estructura. Si costaba 100, se depreció por alguna razón, hay que buscar el fundamento de por qué razón, y cuánto es lo que nos cuesta el poder repararlo y cuánto sería el valor final que tendría. Y volviendo a la pregunta que es lógica, si me dijeran, oiga, pero ¿y esto qué importancia tiene? Tiene la importancia de que esto es nuestro balance. Nosotros tenemos la obligación de decir en qué estamos gastando dinero, porque son dineros públicos, y tenemos la obligación de reflejar ante la comunidad cuánto es el valor de nuestra institución. Por eso, en la agrupación de cuentas del balance general, si ustedes ven la flechita, ahí dice terrenos y dice edificaciones. Lo que quiere decir que cada vez que nosotros hacemos un balance, que tenemos la obligación de enviárselo a la Subdere y a la Contraloría, tenemos que tener el reporte de los inmuebles que estamos ocupando dividido en terreno y en estructura. ¿Qué dice la normativa de Contraloría? Esta normativa viene todos los años. Dice, no, la contabilidad de este año se lleva de tal forma, la contabilidad de todos los años se parece mucho, pero van cambiando de acuerdo a las modificaciones de norma. Dice que los registros auxiliares de subgrupos de activos y pasivos tales como las cuentas por cobrar, existencia, bienes de uso depreciable, ahí está esto, bienes de uso no depreciable, costos de inversión y cuentas por cobrar, sean consistentes con los saldos contables respectivos. O sea, no sé si recuerdan, pero antes se hacía una división entre lo que era inventario y lo que eran bienes contables. O sea, el inventario era la verificación del buen uso de los bienes municipales y el inventario era ver, y la contabilidad veía cuánta plata teníamos. En este minuto se unen las dos cosas. Si yo tengo un bien que estoy ocupando, tengo que saber cuánto vale dentro de mi contabilidad, saber cuánto es el patrimonio que yo estoy ocupando y saber por qué se va depreciando. ¿Qué significa eso? Que si un vehículo dura menos de 3 años,
hay que preguntarse por qué se depreció tan rápido, por qué perdió el valor tan rápido, por qué perdió la utilidad tan rápido. Si de acuerdo a nuestra normativa se hace una depreciación de 5 años. Eso quiere decir que por norma entendemos que un vehículo se puede ocupar 5 años y después empezamos a sacarlo de nuestra contabilidad y ahí los damos de baja y con acuerdo de consejo se puede entregar a alguna institución o se saca a remate. Si ustedes se dan cuenta, la normativa es bastante clara. Hay bienes de uso especiales. Estamos claros que la planta de tratamiento no la vamos a ocupar para otra cosa y no es posible ni es viable ocuparla para otra cosa. Si me dicen que la Municipalidad de Maipú la estaban ocupando para hacer un programa de televisión, eso no está bien. Se hizo, pero la normativa es que las cosas se ocupan para lo que fueron financiadas. Entonces, cuando son parte de una red, tienen que tener la valoración de acuerdo a eso y el reconocimiento y valoración tiene que darse de acuerdo al fondo de dónde se llegaron los recursos. Estos no son recursos nuestros, no es una inversión nuestra, sino que fue una inversión con recursos externos, con recursos del Estado, por lo cual tenemos que ver cuánto cuesta ahora en relación a ese tipo de inversión. Ahora, todo esto se cierra en... Si no está en el acto administrativo, porque como está interconectado con otros sistemas, va a arrojar que hay una inconsistencia en el pago. Eso es lo que hago. Cada vez que se hace un gasto por la planta de tratamiento de agua servida, este control tiene que decir que hay una inconsistencia. Y hay una inconsistencia por los 3 puntos que trato de que quedaran, que por lo menos se entienda bien. Tenemos un problema por un servicio que estamos prestando sin que tengamos la concesión para prestarlo. Tenemos un problema con las imputaciones que estamos ocupando, que es una imputación que no tiene respaldo de un servicio, y tenemos un problema porque no está valorado. Y como no está valorado, no podemos invertir en él. ¿Alguna duda? Gracias, muy clarita la exposición, muy dinámica y amigable. La imputación está mala, sin duda, porque eso pasó mención de transferencia al sector privado. Pero los terrenos municipales, entonces por lo tanto, es patrimonio nuestro, el terreno municipal donde está inserta la planta de tratamiento. La concesión se puede obtener, ¿quién la entrega? En este tanto mientras se soluciona el problema para transferirla a la cooperativa de agua potable, que no la recibir mientras no estén subsanadas todas las observaciones. ¿Cómo podemos hacer ese traspaso? ¿Y cómo podemos mejorar la imputación? Usted habla de un análisis que se pidió en el 2019 y que nunca se hizo. Entonces, creo que también hay un trabajo ahí que falta hacer de la administración para poder cumplir con lo que usted observó en el 2019, para buscar la solución. Creo que estamos entrabados solamente en una gestión interna, ni siquiera es más que eso. Se hizo una consulta a la Contraloría que tampoco ha llegado a respuesta. Pero creo que la solución no es tan difícil para mi gusto. Me encantaría dar una respuesta sencilla a la temática, pero es un poco más complejo debido a que hasta antes del año 2017 la forma como se prestaba este servicio en la zona rural estaba en el aire. Y estaba en el aire al extremo de que el servicio público que fiscalizaba el cumplimiento era precisamente la Subsecretaría de Salud, o sea, el Ministerio de Salud a través de la Provincial de Salud. O sea, lo que se veía es que no hubiese una temática que pudiera dar daño a la salud de las personas. Como eso generó muchos conflictos en muchas comunas distintas, se determinó hacer esa norma específica para los APR, para el agua potable rural. Antes de eso no existía. Como no existía, se solucionaba a través de resoluciones judiciales. Por ejemplo, hay una comuna donde el bien raíz, la planta, estaba sobre un terreno de bienes nacionales, no un terreno municipal, en este tema un terreno municipal, estaba sobre un terreno de bienes nacionales y nadie quería administrarlo porque el APR no tenía las facultades, según ellos, para administrarlo. Se fueron de recursos de protección y la Corte de Apelaciones determinó que bienes nacionales se tenía que hacer cargo. ¿Y por qué bienes nacionales? Si bien nacional no tiene esa finalidad pública. Porque precisamente permitió que se construyera sobre su terreno en su minuto. Entonces, mientras no existiese otra norma,
tenía la obligación de hacerse cargo. ¿Qué es lo que sucedió con eso? Con eso sucedió que Bienes Nacionales fue al Ministerio de Obras Públicas y le dijo, tenemos un problema con esto, tienen que hacerse cargo ustedes, y por eso se creó esta subsecretaría que está en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué hago esta historia? Porque en este minuto, si alguien me preguntase si se aplica normativa de servicio sanitario urbano o normativa de servicio sanitario rural en la cooperativa, tendría que decirle que hay que hacer un análisis. Porque de verdad, cuando yo recién llegué a esta comuna, todos hablaban de que era rural. Y resulta que cuando me puse a investigar me di cuenta de que era urbano desde el 46. Por lo cual la normativa aplicable desde siempre debió haber sido la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y la Superintendencia de Servicios Sanitarios es clara. Si tú tienes agua, tienes que tener alcantarillado. Y se acabó. Y la Superintendencia tiene poder para ampliar los servicios que prestan las concesionarias. Tiene facultades para quitárselo también. Entonces, la respuesta es que se tiene que determinar quién tiene que prestar ese servicio antes de poder determinar cómo mantenemos el servicio. Y eso es responsabilidad de la administración. O sea, no hay forma de que se pueda determinar un parámetro distinto en relación a eso. En este minuto, lo que he escuchado cuando se señalan ya, pero si no invertimos recursos en la planta de tratamiento, vamos a tener un problema sanitario. Y eso es real. Ahora, el dar ese argumento para ocupar recursos públicos es el error. Ese. Estamos pidiendo la palabra. Yo le quería consultar entonces cómo podemos, si no estamos como autorizados, digamos así, la palabra, invertir en la planta. ¿Cómo? ¿De qué manera? Desde el punto de vista teórico, no podríamos. Sí, pues. Por principio y realidad, y desde el punto de vista práctico, si no lo hacemos, se genera una crisis sanitaria. Por lo cual, sí debemos hacerlo. Ahora, aquí llegamos al punto donde yo me tengo que declarar incompetente por lo que le explicaba en una primera etapa de la exposición. Yo veo procedimientos administrativos, yo veo la normativa y cómo se aplica esta normativa. No puedo meterme en decisiones de la administración. Tengo prohibición legal de hacerlo. No puedo dar consejos de temáticas que tienen que ver con mérito. Perdón, alcalde. Solamente falta que trabaje la administración, no como que hacer ese análisis que se pidió hace cuánto, 3, 4 años atrás, que nunca se hizo. Creo que por ahí va la cosa. Sí, de hecho, el administrador municipal, ¿no es cierto?, fue en oportunidad con el director de control, hacer esta misma consulta a la Contraloría para ver la posibilidad de los diferentes caminos, cómo poder, ¿no es cierto?, dar solución a esto. Entiendo que todavía, bueno, le dieron algunos tips, algunas cosas, digamos, que tenemos otras comunas que están muy parecidas con nuestra situación. No citaron el caso particular de Perquenco, pero no es la misma situación. Es por eso que se hizo la solicitud por escrito, donde se le pide a Contraloría que se pronuncie respecto a la imputación, respecto si tenemos el derecho, la forma de contratación de las personas que trabajan ahí, porque es efectivo, como bien dice el director de control, estamos aquí en una especie de limbo donde no tenemos la certeza de cómo ejecutar el gasto. Por eso que le pedimos a la Contraloría que nos aclare cómo lo ejecutamos. Y eso estamos a la espera. En la última reunión que tuvimos en la Contraloría, la asesora jurídica que estaba ahí dijo, menos mal, ¿verdad? Menos mal no me tocó a mí ese análisis. Porque hasta allí están complicados en cómo proceder. Y es por eso que se ha demorado más de 2 meses que no tenemos respuesta. Ahora, el otro tema, bien, todos sabemos que debería tomarlo esto, ¿cierto?, el Comité de Agua Potable de Agua y Sol de Antuco, ¿ya? Y una oportunidad, la otra directiva que hubo no lo quiso aceptar, aunque estaban en las condiciones técnicas normales de la planta, no lo quisieron aceptar, aunque había, ¿no es cierto?, en la administración anterior había un compromiso firmado por ellos que sí lo iban a recibir. Y bueno, después ya pasó ahora la nueva directiva que
estábamos en conversaciones y la única solución es esa. Veo yo que hay que entregarlo, ¿no es cierto? Previa conversaciones con el comité de agua potable de Antuco para que ellos se hagan cargo, obviamente, de la planta, que es lo que lógicamente y legalmente tiene que ser. Claudio Solar. Rodrigo, desde su punto de vista, la municipalidad podría recurrir judicialmente a la cooperativa que se haga cargo del tema del alcantarillado, porque como usted dice, con toda razón, es ellos los que tienen que administrar los dos sistemas. Si alguien cobra el alcantarillado aparte y el agua aparte, si a mí no me pagan el alcantarillado, ¿cómo lo suspendo? Está hecho. Ahora, se decía que el tema de los APR iba a tener una nueva modificación a la ley en términos para evitar estos problemas de que los APR se hicieran definitivamente cargo de los alcantarillados. ¿Podría ser recurrida judicialmente la cooperativa? Porque claro, toda esta batabola que dice el alcalde que se ha dado porque ellos no quieren hacerse cargo, obedece más que nada a una pertinacia nomás, a una tosudez. No, es que le falta un detalle. Mire, no, fíjese que nosotros fuimos a ver allá y nos dieron esta opinión en circunstancias que ninguna persona en la cooperativa es experta en el tema del alcantarillado, ¿no? Al menos que se hicieran asesorar por un profesional. Pero yo hallo que ahí hay una tosudez de no hacerse cargo de una cuestión que cuando se inició el proyecto, ellos con su firma dijeron, sí señor, para sacarle el RS al proyecto, nosotros la cooperativa de agua potable nos hacemos cargo. Está firmado. Esa es mi consulta. Don Claudio, me encantaría poder dar una respuesta clara al respecto, pero el generar una acción judicial es un tema de mérito, se requieren recursos municipales, es una temática que tiene que hacer la administración activa. Si usted me pregunta si yo considerase que podría ser una opción, sí, podría ser una opción, pero es una toma de decisión de la administración. Claro, pero si por un lado dice alguien, mire, esto no se puede hacer, bueno, lo voy a... pero tampoco lo puede hacer. Vamos a quedar en el peor de los mundos. Me explico nuevamente. No, claro, no estoy señalando que no se pueda hacer. Lo que estoy señalando es que es un tema de mérito, es una decisión de autoridad. Y como yo tengo prohibición de pronunciarme acerca de decisiones de autoridad, no puedo yo señalar que ese es el camino. Es posible, no hay ninguna prohibición. Se podría generar un recurso ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios también. Se podría generar un recurso ante el Ministerio de Obras Públicas, en este caso con la nueva rama que tiene. Lo que es complejo, que me obliga a seguir haciendo las observaciones, es que esto fue advertido el año 2018. Sí, claro, sí estamos de acuerdo. Hay 5 años donde no se ha resuelto el problema y no se han tomado decisiones de autoridad tampoco. Pero Rodrigo, cuando el gobierno regional nos hace la pregunta, ¿quién va a administrar el alcantarillado para colocarle yo la recomendación técnica favorable? Entonces, ¿qué se hace cargo? La cooperativa de agua potable. Ok, tráigame la firma de la directiva. Está la firma. Alguien dice, así y todo, dice, habiéndose comprometido, no se le puede obligar. ¿Es eso así? No. Yo creo que aquí mi alcalde tiene que decirle que cumplamos, que fue clave para obtener la recomendación técnica del proyecto. Es que hoy día cambió la directiva. Es como si el alcalde hiciera un compromiso y después cambiara el alcalde y los que está obligado, ¿no es cierto?, a continuar con los compromisos que se han contraído con anticipación. ¿Por qué no? Para mí está claro el asunto. Voy en la misma línea que está diciendo don Claudio Solar. Se hizo una reunión amplia y se llevó a votación. No fue solamente que la directiva, pero se llevó una reunión amplia y que fue ahí y en el gimnasio y había muchísima gente. Entonces, porque también habían algunos muchachos como concejales que no estaban de acuerdo que se hiciera, pero la señora sí estaba de acuerdo, pero la señora era socia y la señora votaba. Perdone que lo interrumpa, Monchito, porque es que ya no se le puede preguntar a la gente, po. Es un tema que fue resuelto. Usted sabe que
Pilato sabía que no tenía que crucificar a Jesucristo y le preguntó a la gente y lo crucificó. Porque le preguntó a la gente. Entonces el problema yo creo que está claro, ¿eh? Con esto termino mi intervención. No, Claudio, parece que no me entendió mucho lo que quise decir. No, aquí Yo dije ya que se lo hizo, pasamos. esa vez se hizo una reunión. Sí. No fue que hubiese sido la pura... Fue un respaldo de toda la gente, de la mayoría de la asamblea. Yo quiero agradecer a don Rodrigo la presentación, porque este era un tema de la planta que se arrastraba, de, como dijo él, de muchos años. Siempre se manifestaba de que él obstruía a veces las licitaciones y todo, porque y no se hacían las mantenciones a tiempo, y la planta de alguna u otra forma era se afectaba su funcionamiento, se dañaba algo. Entonces, que los insumos que tenían que comprarse en su momento era como el escollo control, pero hoy día dejó muy claro por qué él cumplía esa función. Entonces, eso tiene que quedar súper claro para todos. Por eso se generó esta invitación y entender. Yo aquí tengo claro, ya yo había conversado muchas veces con él sobre la planta, tengo claro el tema. Hay que tratar de buscar soluciones. Si no sacamos nada de darle vuelta al tema, todo, hay que buscar soluciones. De alguna u otra forma, esa es la instancia, porque como bien dicen, el municipio también es un detrimento a su erario. Hay que gastar más de 100 millones que pueden destinarse a otras obras en beneficio de la comunidad. Y como bien lo manifestó, si el agua va de la mano con, por decirlo así, con el alcantarillado, entonces no se puede obviar ese tema. Nosotros vamos de forma urgente reunirnos con la directiva del comité de abogado de Antuco. Ya, para llegar a un acuerdo de acercamiento y qué es lo que ellos, por qué digamos por qué no lo están aceptando. Ya habiendo un compromiso también de ellos. Entonces ojalá la próxima semana ya administrador municipal, más director de obra y yo también, y algunos concejales también podríamos ser, ¿no es cierto?, ahí estar presentes en esa reunión. Le avisamos con anticipación, le voy a hacer presente toda la problemática que tenemos, tanto legal como también de la parte técnica. Es importante, alcalde, también ir haciendo lo que dice el control, mientras se logra la cooperativa, ese análisis para ver si se puede imputar el gasto a la cuenta municipal. Pues, si de ahí nace, que diga, si se puede hacer, yo entiendo que se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. Eso Además, es. Mauricio, cuando Y hay un problema sanitario. la cooperativa escribió también aquello y lo hizo presente, que ellos no tenían el personal suficiente como para supervisar el funcionamiento del sistema. Pero el Ministerio de Obras Públicas hizo un compromiso con la cooperativa, es que ellos le aportaban el profesional. Y está ese compromiso. O sea, le dijeron, mire, no se haga problema. Si usted necesita un profesional, ni siquiera va a tener que pagarlo porque nosotros se lo vamos a proporcionar. ¿Sí? Concejalín, después, don Carlos, profesor. Solamente para terminar, no sé si don Rodrigo nos puede asesorar ahí. ¿Se podrá presentar algún recurso de protección a la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto a este tema, al municipio? ¿Es válido? ¿Es correcto? A ver, acá hay que dividir cosas, ¿ya? Nosotros tenemos los poderes del Estado. Está el Poder Judicial, que es un poder del Estado que ve el respeto de los derechos de todo tipo de cosas, tanto de las instituciones como de las personas. Cuando hablamos de recurrir de protección, hablamos del Poder Judicial, ¿ya? La respuesta que le tengo que dar es exactamente la misma que le di a don Claudio Solar en relación a que eso es un tema de mérito. Ahora, lo que yo puedo señalar desde mi función es que existen 3 tipos de instituciones a las cuales se podría hacer una consulta, a las que no se le ha hecho dentro de todo este periodo. El recurrir de protección puede ser un camino, pero tenemos la Superintendencia de Servicios Sanitarios para saber que si ella se identifica con que esto es una prestación de servicio en un lugar urbano. Y tenemos a la Subsecretaría de Servicios Sanitarios Rurales, que es la que ve la designación o la determinación o el permiso para generar los servicios sanitarios rurales. O sea, existen 2 instituciones públicas que tienen facultades tanto para resolver como para sancionar.
Y aparte de eso está el Poder Judicial, que es el que nos cuida los derechos a todos. Carlos López, concejal. Sí, quiero agradecer a don Rodrigo porque muy clara la exposición. Ahora solo queda, como dice el concejal Saldía, mientras se hacen otras gestiones, el trabajar en lo que se está solicitando. Creo que como todo y para todo es sabido de que se está haciendo una contaminación al río Laja, entonces yo creo que hay que apresurarse con ese tema. Nada más que eso, Oscar. Sí, gracias. Bueno, compromiso hasta eso. También esas dos últimas opciones, ¿cierto? Consultar a estos dos organismos para poder, digamos, que ellos también determinen las responsabilidades y qué es lo que también podemos hacer, independiente de lo otro, las conversaciones. La próxima semana, dentro... Vamos a decir al asesor jurídico que prepare la presentación. Ya. Eso. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Si no es así, entonces... Muchas gracias, director. Gracias. No. Quiero aclarar un solo tema. No hay nada que agradecerme. Yo hago mi trabajo y estoy tratando de explicar de mejor forma el trabajo que yo hago. En promedio trato de que cuando se generan los informes que lleguen al Consejo sean claros. Si ustedes tienen alguna duda, ustedes saben que mi oficina siempre está abierta y me pueden citar al Consejo cuando ustedes quieran. Lo tenemos muy presente. La función de control interno es precisamente colaborar con el Consejo Municipal a su función fiscalizadora. Entonces, cuando yo digo, hay algo que tiene un problema, yo soy como el testigo del auto. Yo prendo la lucecita. Pero el dueño del auto es el que tiene que determinar si lo lleva al mecánico o no lo lleva al mecánico. En ese sentido, yo no tengo facultades para decir a qué mecánico o cómo hay que llevarlo al mecánico. Yo prendo la lucecita. Solo eso. Está claro. Sí. Se entendió. Vamos a llevarlo al taller rápidamente. Eso sería. Muchas gracias.